Muy bien, iniciamos chicos con todos nuevamente, con los que recién ingresan, buen día. Vamos a iniciar, vamos a tomar lista, así que cuando escuche su apellido, por favor conteste, ¿sí? Máster, disculpe, buenos días. Buenos días. ¿Cómo puedo justificar una falta? Lo que pasa es que la clase pasada tuve inconvenientes con lo que es alumbrado público, porque aquí en las oficinas están arreglando todo lo que es red, y entonces yo lo había puesto en el comentario. Yo ingresé igual a su clase al principio y yo le había puesto un ¿Pero qué comentario. día? ¿Qué día? Fue él, si mal no recuerdo, déjeme revisar, por favor. ¿El lunes o el viernes? El del viernes fue, disculpe, sí, viernes. Ya, dame un segundito. ¿Tú eres apellido? Maquilón, máster. Viernes 15, a ver, déjame ver qué pasó el viernes 15. Maquilón. En el chat yo le había puesto que tenía problemas de luz. Listo, Maquilón. Disculpe, si tiene abierto el día de viernes, no sé si podría justificarme también de llamar por el tema de práctica. No pude entrar a la clase, pero que tenía que salir temprano. Listo, voy a llamar. Gracias. Ahora sí, tomo la lista de hoy. Tomo la lista de hoy. Arroyo. Baque. Barre. Berrús. Choes. Presente, Choes. Fabre. Presente, mis buenos días. Buen día. Ganchoso. Ganchoso. Guillén. Presente, Guillén. Gurumendi. Gurumendi. Lino. Presente. Maquilón. Presente, Lino. Ok, Maquilón. Presente, Maquilón, máster. Medina. Presente. Mendoza. Presente. Merino. Peralta. Presente, mis buenos días. Ponce. Ponce. Rizo. Rizo. Rodríguez. Presente, Rodríguez. Ruiz. Ruiz. Salazar. Vargas. Salazar presente, máster. Ok, Vargas. Vargas. Villamar. Presente, Villamar. Villao. Presente. Bisueta. Presente. Zamora. Presente. ¿Hay alguien que no haya contestado la lista? Berrús, máster, buenos días. Buenos días. Arroyo, máster. Listo. Arroyo. Ok, Arroyo. Berrús. ¿Listo? ¿Alguien más? Máster, mi compañera Vargas viene viajando y no tiene señal por momento. Vargas, listo. Ya. A ver que alguien también está ingresando ahora. Rizo. Rizo estaba en sala, pero parece que se salió.
Sí, creo que tenía problemas con el internet. Ajá. ¿Alguien más? Miss, Dígame. yo tuve asistencia, pero tuve un inconveniente la semana pasada y no pude conectarme a sus clases. ¿Qué Yo día? trabajo independiente, Miss, y viajé el día lunes. Y No, no me- me no, pueden... no me diga del trabajo, porque eso es un problema. Créalo que tuvo un problema con cuarto. Cuando quieran justificar conmigo, realmente nunca mencionen. Recuerde que todo se graba. No mencionen que trabajan. Eso es un problema, créanlo, es un problema. Tuve un problema con cuarto semestre. El señor decano mandó a decir que no se le justifica nada. Perdón, el señor director. A ningún estudiante que trabaja le podemos justificar faltas. A ninguno. Así que dígame cualquier otra historia menos eso. ¿Qué día Listo, quiere que le justifique? lunes y viernes no me pude conectar, o sea, la semana. O sea, el lunes le justifico. El viernes, Sí. a ver, déjeme ver, el lunes 11. ¿Usted es apellido? Fabre. Listo. Y otro inconveniente que tuve con la plataforma para poder subir el avance del No, eso capítulo. sí, nada que ver. No, no, ellos tuvieron 10. Diga. No, mije, no es que me dé más tiempo, sino que yo tenía un bloqueo porque usted pidió parejas para poder subir la tarea. No, no, Pero quedó abierto para todos. Los puse a todos no, mija, individual. no, mija, a mí no me permitía, me seguía haciendo un mensaje. Incluso yo tengo la prueba y yo le envié mensajes a usted a un número que una compañera me compartió. ¿Ya? Pero si sea su número porque nunca tuve respuesta. Entonces, yo ese problema lo he tenido desde que revisé la tarea. Me salía que no podía subir porque no tenía pareja asignada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hice fue enviarle a su correo de la institucional. ¿Qué día me envió la tarea? Anoche, mi anoche. Ah, no, ya no vale, porque era hasta el viernes. Hasta el día domingo. No, sí está bien. Sí, me la envió Claro, ya. Sí, estuve Ya, dentro del plazo. dentro del tiempo. Sí, claro. Pero qué raro, porque realmente yo puse para que todos pudieran subir hasta de manera individual. Por eso No, aquí el curso no está, la mayoría está de manera individual. Bueno, la mayoría no. tengo incluso las capturas, yo tengo las Algunos pruebas. están de manera individual. Yo Pasa que si tengo- usted me escribe domingo como toda persona, yo tengo derecho a descansar como todo ser humano. No, Yo yo le escribí trabajo la de semana lunes a pasada viernes. a mí, Pero, ¿y por qué no me dijo en la clase? Pues, que no me conecté, como le indico, no puede conectarme a mí pero ¿y porque no es por qué no le dijo a los compañeros? ¿Por qué no le dijo a Villao que tiene Créame contacto que busqué conmigo? opciones. Yo creo que Son la compañera fue la que me envió su número. Yo le escribí la semana pasada. Aquí tengo la captura. Pero yo les dejé plazo hasta este día, hasta el día domingo, para que ustedes pudieran cargar su tarea y lo pudieran hacer. Pero esas cosas ustedes tienen que avisar con tiempo. A todos se les puso, usted tenía que avisar con tiempo. O sea, esta va a ser la única vez que yo le voy a revisar por correo, porque yo por lo general, al correo yo no reviso ninguna tarea, ninguna, Ya, muy ninguna. amable. Es la única vez que voy a hacer esta sección para no dejarlo con cero. Ya, muchas Dígame, gracias. Rizo. Sí, mi hija que tuvo problema con mi lacto, no sé si me puso asistencia. Sí, sí te puse porque yo vi que entraste y saliste. Ok, Ya. listo, gracias. Dime, Ponce. Buenos días. Una consulta. Yo estuve el viernes en clase, solo que no tenía, tenía un problema con los micrófonos, entonces no pude activarlo. El día viernes. Ya te veo. Incluso escribí en el chat, pero Pero tienes marcado falta el viernes. sí, porque creo que Así. igual nombró como 2 veces y igual Sí. no Ya te puse no ahorita, constó ya te la- justifiqué. Ok, listo. Máster, muchas gracias. Ok. Muy bien. Vamos a seguir con el avance del proyecto de tesis. Todo lo que veamos hasta el día de hoy entra al examen, ¿sí? Hasta el día de hoy. Lo que veamos hasta el día de hoy es parte del examen que se va a tomar el día viernes. Si mal no recuerdo, este viernes tenemos examen, ¿no? Entonces, presten atención a lo que se va a explicar. Voy a hacer un repaso del capítulo número 2, lo que vimos, y vamos a terminar el capítulo número 2. Adicional, dentro del campus virtual está la normativa APA. Sí, es parte del capítulo número 2. Bueno, la normativa APA es parte de todo el capítulo del proyecto de tesis. Eso ustedes creo que lo ven en una asignatura que creo que se llama redacción científica o no sé cómo se llama. Pero de igual yo se las puse. ¿Por qué? Porque si ustedes no saben citar o no aplican las especificaciones para citas cortas, citas largas, citas parafraseadas, no aplican las especificaciones de cómo poner una tabla, cómo poner las explicaciones que van dentro de un gráfico, ¿sí? Cómo se las pone, ustedes no siguen la normativa APA. Entonces, también esa parte tienen que revisar para el examen. Mire que le estoy comentando. Ahora, nosotros hemos estado hablando del capítulo número 2 del proyecto de tesis que se llama Marco Teórico, ¿cierto?
Como dice su nombre, ¿no? Marco teórico es la teoría que respalda la investigación que yo estoy haciendo. ¿Sí? Es toda la teoría, la parte científica que está respaldando la investigación. Este capítulo tiene 4 apartados: antecedentes de estudio, marco teórico, el marco teórico como tal o el marco teórico conceptual, el marco teórico contextual y el marco teórico legal. Nosotros en la clase pasada estuvimos hablando de antecedentes de estudio y marco teórico conceptual. Pero para avanzar un poquito, yo recuerdo, o haciendo una revisión de lo que yo les he comentado a ustedes, a mí me faltó explicarles algo importante de los antecedentes de estudio, ¿sí? Los antecedentes de estudio son los estudios preliminares o previos que han existido sobre mi investigación. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Todo estudio que tenga relación con mis variables y que sean de 5 años anteriores, sean estos de tesis, sean estos de artículos científicos, sean estos de libros, sean estos de revistas para publicaciones, de ponencias, esa información, si guarda relación con mis variables y es de hace 5 años atrás, me sirve como antecedentes de estudio. Eso habíamos dicho. También habíamos dicho que de toda esa investigación hay partes importantes que son para mi antecedente de estudio, como cuáles: el nombre del autor, el año de publicación, el título de su trabajo, el problema de investigación, las causas del problema de investigación, el objetivo general de su investigación, la metodología y las conclusiones. Todo eso es parte de mi antecedente de estudio, son los aspectos fundamentales que sirven para escribir mi antecedente de estudio. También habíamos dicho que toda esa información yo la recojo y la parafraseo de manera constructivista, o sea, eso no va escrito de manera textual, salvo el objetivo general. De ahí todo eso va parafraseado en un párrafo. Hemos dicho que un párrafo para la normativa APA contiene mínimo 4 líneas, máximo 12 líneas. Esa información va a ir escrita ahí con mis propias palabras, ¿cierto? Hemos dicho que hay aspectos básicos de los antecedentes de estudio, como toda la parte preliminar informativa, que es el nombre del autor, el año, el tema del trabajo, incluso para qué escribió ese trabajo, para quizás una ponencia, para quizás una publicación en la revista tal, con código ISSN o ISBN, tal, ¿sí? O para el libro tal, bueno. Sí, esa es informativa, pero la parte de fondo es muy relevante. Esa tiene que estar porque tiene que estar en el orden que usted considere pertinente. Usted puede mencionar las causas, la metodología, luego el objetivo, finalmente las conclusiones. El orden es lo de menos. Lo importante es que de los aspectos fundamentales se encuentren todos. Lo que yo obvié decirlo, que lo dije en otros cursos y luego recordé que no lo había dicho con ustedes, es lo siguiente. Una vez que yo termino los antecedentes de estudio, que pueden ser mínimo 3, máximo 5, todo dependerá de qué es lo que yo encuentre en referencia a mi investigación. Eso también lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Si yo encuentro mis 2 variables, puedo poner los 3 antecedentes de estudio. Si yo no encuentro mis 2 variables juntas y las encuentro por separada, debo poner 4 antecedentes de estudio o 5 antecedentes de estudio. También habíamos dicho que esos antecedentes de estudio se pueden ordenar por relevancia, ¿sí? Por relevancia o quizás por fechas, por periodos, por tiempo, ¿sí? Eso también lo habíamos mencionado. Pero repito, ¿qué fue lo que no mencioné? El último párrafo de los antecedentes de estudio, que esto es básico, fundamental, esencial, necesario. Una vez que usted termine los antecedentes de estudio y antes de que pase al marco teórico conceptual, es imprescindible que usted, como escritor de la obra que está realizando, le aclare a los lectores por qué razón su proyecto es original. Los antecedentes de estudio pueden jugarnos a nosotros una mala pasada. ¿Por qué razón? Un lector puede ver que usted encontró 3 o 4 proyectos con el mismo tema
y puede pensar para qué este señor o esta señorita o esta señora está indagando algo que ya está indagado, ¿sí? Algo que del 2019, del 2020, desde el 2021, desde el 2018, viene siendo indagado y ha encontrado artículos, libros, ponencias. ¿Para qué está haciendo esto? No es solo la justificación lo que resalta mi proyecto de investigación, también los antecedentes de estudio, ¿sí? Yo después de escribir antecedentes de estudio debo escribir un párrafo aclaratorio. ¿De qué trata ese párrafo aclaratorio? Trata de hacer visualizar lo que mi proyecto de investigación, mire que hablo de la investigación, no hablo de la propuesta, lo que mi proyecto de investigación está haciendo que no lo ha contemplado esos autores, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy investigando? ¿En qué contexto yo estoy investigando que los demás autores no lo han hecho? ¿Por qué yo estoy indagando algo que ya ha sido indagado? Repito, el párrafo aclaratorio es fundamental. Hay que escribir qué es lo que yo estoy haciendo con mi investigación que otros autores no contemplaron. ¿En qué contexto yo estoy escribiendo? Para que no quede la duda de que yo estoy haciendo algo sin fundamento, ¿sí? Recuerden que usted no está inventando absolutamente nada. Usted no puede decir, yo estoy indagando este tema y me lo estoy inventando, por eso mi investigación es pertinente, importante, relevante. No, usted que está indagando algo que ya lo hicieron otros autores, pero su contexto de investigación es muy diferente. Puede ser que alguien haya indagado sus variables en el año 2020 o en el año 2021, ¿sí? Y tenga algún artículo, alguna ponencia, ¿sí? Por más que la investigación sea cercana a la suya, debe haber algo que su investigación la haga diferente de esa persona. Puede ser el entorno donde usted está indagando, puede ser las causales que ahora se están presentando, pueden ser los tiempos, el cambio en reforma de tiempos a nivel educativo. Recuerden que ustedes están indagando en un periodo de regreso, de retorno presencial a clases, y las investigaciones anteriores fueron en un contexto de virtualidad. Entonces, por ahí hay algo que su investigación, a pesar de que alguien haya indagado sobre sus variables, la está haciendo diferente, el contexto de investigación. La problemática, cómo se está suscitando en la institución después del periodo de pandemia en la presencialidad, también hace que su investigación se haga diferente. Esas cosas usted tiene que escribirlas. Usted tiene que aclarar por qué razón o qué es lo que tiene su investigación que la saca del común denominador de las otras investigaciones que usted ha puesto como antecedentes de estudio, para que no se vea todo en una misma masa. Ahí sí finalizan los antecedentes de estudio con el párrafo aclaratorio. Una vez que usted construye su párrafo aclaratorio, ¿sí? Puede usted pasar a lo que se llama bases teóricas o marco teórico conceptual, ¿sí? El marco teórico conceptual no es nada más que el desarrollo conceptual de las variables, ¿sí? Este desarrollo conceptual está normado, está llevado, está dado por la teoría que fundamentan las variables, ¿sí? Estas teorías se tienen que sacar a la luz y poner en marcha en base a lo que usted está indagando. Recuerde usted que usted no está haciendo un trabajo compilatorio. Recuerde usted que usted está haciendo un proyecto de investigación. Usted está haciendo una tesis y es importante que después de cada concepto usted escriba su concepto. Lo que usted entiende de la variable, cómo usted se pone a favor o en contra de la teoría que usted ha citado, ¿sí? Es imprescindible sus comentarios después de cada concepto. Es imprescindible su redacción parafraseada de las temáticas abarcadoras de sus variables, ¿cierto? Toda variable tiene partes esenciales y tiene
partes, tiene partes básicas y tiene partes esenciales. Las partes básicas de toda variable son sus conceptualizaciones, su importancia, su clasificación, su relevancia en algún campo, ¿sí? Pero las partes esenciales están dadas por aquellas dimensiones que yo saqué, que yo puse dentro de mi tabla de operacionalización. Aquellas dimensiones yo debo tratar igual que como traté a la variable. La dimensión se conceptualiza, la dimensión se le busca la importancia, a la dimensión se le busca si tiene clasificación y a la dimensión se la lleva al campo de estudio, al igual que la variable, ¿sí? A la variable yo me la llevo al campo de acción. Si yo estoy hablando de TICS, yo tengo que hablar de TICS en la educación. Si dentro de TICS hay una dimensión que se llama la TAC, yo tengo que hablar qué es la TAC, las clasificaciones de las TAC y hablar sobre las TAC en educación. Toda dimensión se la lleva al campo de acción, así como toda variable se la lleva al campo de acción. Siempre la variable, tanto como la dimensión, se la trata de lo muy general a lo particular, de lo muy esencial a la parte específica o central. Siempre se trata así a la variable. Primero se desarrolla en el marco teórico conceptual todo sobre la variable independiente, luego se la trata luego se trabaja todo sobre la variable dependiente. Cuando yo explico, présteme mucha atención a lo que yo le voy a decir ahora. Cuando yo explico a la variable en el campo de acción, cuando yo estoy ya hablando sobre las TICs en educación o sobre las TAC en educación, yo estoy hablando de las fundamentaciones de las variables. Las variables se encuentran totalmente fundamentadas. A mí me piden dentro del marco teórico conceptual, ¿sí?, que yo genere las fundamentaciones de mis variables. Toda variable tiene una fundamentación tecnológica o pedagógica o andragógica o didáctica o psicológica o psicopedagógica, ¿sí?, o social. Usted tiene que ver su variable, qué fundamentación tiene. Y yo quiero que usted me escuche muy bien porque esto es un error básico en la mayor parte de las tesis. Cuando yo digo que mi variable tiene fundamentación tecnológica, no significa que yo debo hablar de tecnología. Cuando yo digo que mi variable tiene fundamentación epistemológica, no significa que yo debo hablar de epistemología. O cuando digo que mi variable tiene fundamentación didáctica, no significa que debo hablar de didáctica. No entendamos mal a la fundamentación. La fundamentación dice el exégesis de la variable, de dónde nace la variable. Y cuando habla de dónde nace la variable, no dice que tú hables de lo que significa epistemología o lo que significa didáctica o lo que significa pedagogía o lo que significa andragogía, psicología, psicopedagogía. No. Lo que significa es cómo se relaciona la variable con el campo de acción que tú le estás involucrando. Porque tú eres quien involucra la variable en el campo de acción. Tú estás hablando de las TICs en educación, ¿sí? Entonces tú estás diciendo que tu variable tiene una fundamentación tecnológica y didáctica o tecnológica y pedagógica. No tienes que hablar de tecnología, no tienes que hablar de pedagogía. Tú tienes que hablar es cómo se desenvuelve o cómo se aplica la TICS en el campo educativo. ¿Sí? Es muy diferente a que yo hable de tecnología, es muy diferente a que yo hable de didáctica como tal, como ciencia. No, yo no tengo que hablar de tecnología, yo no tengo que hablar de didáctica, yo no tengo que hablar de epistemología, yo tengo que hablar de mi variable en el campo o en la aplicación con la pedagogía, en la aplicación de la didáctica. Por eso es que toda variable independiente y dependiente tiene fundamentación. Por ejemplo, a ver, Eliana, prende el micrófono. Dime cuál es tu variable independiente. Revisa tu deber y mírala. Si no te la sabes, Sí, revisa. ya. Todos me van a revisar sus variables en este momento porque yo les voy a hacer que prendan su micrófono y me van a decir quién es su variable independiente y quién es su variable dependiente.
y yo les voy a decir qué fundamentación tiene su variable, en qué campo de acción se está moviendo. ¿Quién ya la tiene por ahí abierta? ¿Quién ya tiene abierto su trabajo y ya sabe cuál es su variable independiente y cuál es su variable dependiente? Junior, dime, ¿cuál es tu variable independiente? El aprendizaje híbrido. El aprendizaje híbrido. ¿Y tu variable dependiente? Recursos educativos abiertos. Recursos educativos abiertos. Por recursos educativos abiertos, tu variable es 100% tecnológica. Cuando tú desarrolles, Junior, el significado de recursos educativos abiertos y la aplicación en el campo educativo, tú estás resolviendo, tú estás haciendo la fundamentación tecnológica pedagógica por el lado de la variable independiente, ¿sí? Tú tienes que buscar una temática, un subtema que tenga que ver con el aprendizaje, ¿cómo es tu variable independiente? Aprendizaje híbrido. ¿Y la otra variable? Los recursos educativos abiertos, ¿no? Cuando tú hables de recursos educativos abiertos en educación, ¿sí? Tú le vas a poner como subtema, antes de eso, fundamentación tecnológica pedagógica. Y ahí vas a hablar sobre los recursos educativos abiertos en educación, cómo se aplican, qué es, cómo se llevan a cabo, qué dice la teoría de qué aplicar, de qué herramientas usar, de qué estrategias aplicar. ¿Sí me doy a entender, Junior? Así es, máster. Igualmente esa es la idea que yo estoy investigando, o sea, cómo influyen estos recursos en la educación y justamente aquí en la educación ecuatoriana. Sí, exacto. Eso tienes que indagarlo. Si tu tutor te obliga, escúchame, porque eso a veces los tutores obligan a que ustedes creen subtemas como fundamentación pedagógica, fundamentación didáctica. No todas las fundamentaciones hay que poner. Hay que buscar qué fundamentación juega con mi tema. Si tu tutor te obliga a poner un tipo de fundamentación, tu fundamentación es tecnológica, pedagógica o tecnológica didáctica. Entonces, tú tendrás que poner 2.2.3, 2.2.2, según como venga tu tema, dentro del desarrollo de tu propia variable. ¿Sí me doy a entender? Escribo sobre mi variable independiente, luego escribo sobre mi variable dependiente y antes de finalizar escribo como subtema fundamentación tecnológica pedagógica o tecnológica didáctica. Y ahí escribo como subtema, nuevamente aparece un subtema del subtema, escribo los recursos educativos abiertos en la educación. Y cuando desarrolles todo eso, tú estás desarrollando tu fundamentación tecnológica didáctica. Si el tutor no te obliga a ponerlo, por ejemplo, yo nunca le obligo a mis tutorados porque me parece que eso está de más, ¿sí? Yo no te obliga a ponerlo, simplemente tú debes entender lo siguiente. Cuando tú estás desarrollando el tema de los REA en la educación, tú estás haciendo tu fundamentación tecnológica pedagógica. Y cuando el Tribunal de Sustentación te pregunte qué tipo de fundamentación tú tienes que decir, mi fundamentación es tecnológica pedagógica. Y te ha de preguntar, ¿y cómo o dónde la desarrollaste? Yo la desarrollé cuando hablé de las REA en educación. Pare de contar. Y puedes explicar algo sobre las REAs en educación. Y has resuelto tu fundamentación de manera intrínseca dentro del marco teórico conceptual. Eliana. Ya listo, la variable independiente es desarrollo integral pedagógico y la dependiente, me olvidé, competencias académicas. Mira, tus dos variables son pedagógicas. Tus dos variables. No hay ni por qué darle vuelta. Las dos variables que tú tienes son netamente pedagógicas. Tú tienes que tener una fundamentación pedagógica. Si tu tutor te obliga a poner como subtema dentro del desarrollo de tus variables, al final de tus variables, tu fundamentación es netamente
pedagógica. ¿Cómo la vas a desarrollar, Eliana? Sencillo. Repíteme nuevamente tus dos variables. El desarrollo integral pedagógico y competencias académicas. Perfecto. Cuando tú desarrolles la importancia de las competencias académicas, porque eso sí es un tema que tú tienes que buscar, ¿ah? Porque es importante desarrollar las competencias académicas, ¿sí? Cuando tú desarrolles la importancia de las competencias académicas o el subtema, escúchame bien, estrategias para el desarrollo de competencias académicas, que también lo puedes indagar, tú estás resolviendo tu fundamentación pedagógica, ¿sí? Entonces, tú la puedes desarrollar por dos vías. Si el tutor te obliga a poner el tipo de fundamentación, tú vas a hablar netamente de las estrategias para desarrollar las fundamentaciones, para desarrollar las competencias académicas, o puedes hablar de lo que son competencias académicas, lo que es la importancia de las competencias académicas en la educación. Entonces, lo desarrollas y ese es tu tipo de fundamentación. Si no te obliga, ese tema de ley obligado tienes que hacerlo dentro del desarrollo de tus variables. Lo que sí es que en tu cabecita tiene que estar claramente que esa es tu fundamentación pedagógica. Porque lo que sí es claro, y les digo a todos, siempre en el tribunal de sustentación entra un profesor pedagógico, un profesor metodológico y un profesor tecnológico. Cada uno se va por su rama, ¿sí? El metodológico va a querer buscarle hasta por qué, la razón, por qué razón hay una piedrecita en la calle, de manera metodológica. Con eso les quiero decir que va a buscar todo sobre metodología. Le va a preguntar todo lo que tenga que ver con metodología desde el momento en que usted determina el problema. Siempre sus preguntas irán hacia la metodología. El pedagógico, sus preguntas irán sobre esto. Marco teórico, ¿sí? El profesor pedagógico, un profesor epistemológico, siempre irá hacia el marco teórico, hacia la teoría que sustenta sus variables. Y ese es el profesor que siempre está preguntando, ¿sí? ¿Cuál es tu fundamentación dentro de tu investigación? Cuando llegues al marco teórico o te deje hacer toda la exposición, la pregunta estará, ¿cuál es tu fundamentación dentro del proyecto de tesis? Hay profesores o hay tutores que obligan a que el estudiante escriba su fundamentación como parte del marco teórico en un subtema. Hay profesores que no lo obligamos, pero que siempre le aclaramos al estudiante, mira, esta es tu fundamentación, grábatela, escríbela. Y este es el tema que sustenta tu fundamentación. Si no te lo hacen escribir como subtema, tú debes saber que uno de tu subtema que hable de estrategias para el desarrollo de esas competencias es tu fundamentación. ¿Sí? Esa es tu fundamentación y cuál es tu fundamentación. Listo. Dime, Wendy. En el caso de mis variables, la variable indirecta es aplicación de las TIC y la variable directa es aprendizaje basado en proyectos. Mira, tú tienes tienes por aprendizaje basado en proyectos, fundamentación pedagógica, y por TICS, fundamentación tecnológica. Entonces tú tienes una fundamentación tecnológica pedagógica, igual que los compañeros junior. Tu fundamentación es tecnológica pedagógica. Tú tienes que obligar tu último subtema cuando termines tu variable dependiente es hablar, eso es por estrategia. Pon las TICS en educación. Una de las cosas esenciales, TICS en educación. Y si te obligan a poner fundamentación, ya sabes, pedagógica, tecnológica, en el desarrollo de la aplicación de TICS en educación, ahí está la respuesta de tu variable. Si no te lo obligan a poner, ponlo como subtema. Pero en tu cabeza tiene que estar que tu fundamentación es tecnológica, pedagógica y que tú la desarrollaste cuando hablaste del tema de TICS en educación. ¿Sí? Ahí tienes que decir cómo se aplican las TICS. Quizás buscar, de manera general les digo, quizás buscar quién fue o de qué manera o cómo fue que nació la idea de aplicar TICS en educación, que eso sí hay libros, hay teorías que hablan de las TICS en educación, hablan de cómo se debe aplicar esta parte. Eso es parte de tu fundamentación, ¿sí? Es parte de tu fundamentación tecnológica pedagógica. Yo repito algo esencial.
cuando hablamos de fundamentación, no cometamos los errores básicos que hay en eso, algunos proyectos de tesis. Yo digo que mi fundamentación es epistemológico y hablo de epistemología. Eso es un error. Yo digo que mi fundamentación es didáctica y hablo de la didáctica en educación. Eso es un error. Es la variable dentro del campo. Por eso es que hay que buscar el tema estratégico para hablarlo y decir, esa es mi fundamentación. Dime, Rodrigo. Buenos días. Mi variable independiente es metaverso. Metaverso educativo, ¿no? Sí. Y la dependiente aprendizaje experiencial. Netamente igual que Wendy. Sí, igual que Wendy, igual que Junior, es tecnológica pedagógica. Tu fundamentación es, y cuando tú hables, escúchame, Rodrigo, cuando tú hables del metaverso en educación, ahí está tu fundamentación. Tecnológica pedagógica es el último subtema con el que tú tiene que morir tu marco teórico. Ahí muere tu marco teórico, en ese último subtema, para todos. El último subtema, siempre, hasta por estrategia suya, para que usted se sienta más tranquilo cuando usted repase su tesis para exponer y para que por si acaso no se le olvide, el último tema que sea siempre el tema de la fundamentación. Para que usted cuando diga, uy, ¿cuál es mi fundamentación? Entre tantos subtemas que tiene, porque usted va a ver que su marco teórico se le hace una cosa grandecita, más de 20 páginas, 30, 40 páginas a veces el marco teórico. Entonces, el último subtema es el tema de la fundamentación. En el caso de que mi tutor no me haga ponerlo, ese subtema es mi tema que me ayuda con mi fundamentación. Hay subtemas que permiten, hay temas, perdón, que permiten tener fundamentación abierta. Una por una variable, otro por otra variable. Hay temas que permiten hacer. No está mal tenerlo por separado, como no tampoco está mal tener una sola fundamentación por ambas variables, porque yo estoy terminando el marco teórico de manera general con una sola fundamentación. Y si usted ve, las fundamentaciones pueden mezclarse, ¿sí? Pueden mezclarse. Lo importante es que en las fundamentaciones nosotros podamos buscar un subtema que pueda abarcar a ambas fundamentaciones. Es lo básico. Debemos buscar un subtema que pueda abarcar a ambas fundamentaciones. Ahí estaríamos terminando lo que es el marco teórico, ¿sí? El marco teórico como tal. Recuerde que para el marco teórico es imprescindible, es esencial, es básico, las citas de autor, las citas parafraseadas y las citas textuales, ¿no es cierto? Citas textuales, cita de autor y citas parafraseadas. Yo sé ya que hay una diferencia y si usted ya fue curioso, ya abrió el documento de la norma APA, usted ya también vio la diferencia entre una cita textual, una cita de autor y una cita parafraseada. Recuerden también que dentro de este marco teórico, este es el lugar donde los niveles de plagio crecen de manera formidable. ¿Por qué razón? Porque si yo parafraseo mal y realmente copio, lógicamente mi nivel de coincidencia se eleva. Y mientras más alto sea mi nivel de coincidencia, más alto es mi nivel de plagio. Entonces, debo aprender a generar procesos metacognitivos que me ayuden a mí a que en el parafraseo es que se vuelva constructivista. Y como yo les dije a ustedes en la clase pasada, la única manera de hacerlo es leyendo. No hay más, ¿sí? No hay más. No hay ninguna estrategia, no hay ninguna clave. No, simplemente leyendo, 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 leyendo. Es la única manera en que usted va a poder generar o escribir de una manera correcta su marco teórico. Cada vez que usted emite una opinión, un comentario, usted lo va a hacer de una manera constructivista. ¿Por qué? Porque usted ya ha absorbido gran parte de conocimiento. Entonces simplemente está escribiendo en base a la reproducción del conocimiento que tiene usted en su cabeza, lo está reproduciendo de manera escrita dentro de este apartado y simplemente no va a tener niveles de plagio, ¿no? O niveles de coincidencia, si los tendrá, serán mínimos. Entonces, hay que leer, leer y leer para poder parafrasear. Una vez que usted termine este marco teórico conceptual, viene el marco teórico contextual. Y aquí era lo que decía Rodrigo, no sé los que estuvieron el día viernes y escucharon y fueron atentos a lo que dijo Rodrigo,
Rodrigo decía, Miss, yo he revisado lo que usted nos está enseñando, recién lo vamos a aplicar, porque he revisado diferentes proyectos y realmente no encuentro lo que usted dice, ¿sí? No encuentro, ¿será que recién con nosotros vamos a aplicar? Porque una de las cosas que yo les dije a ustedes es que el marco teórico se lo tiene que llevar a la realidad del contexto de estudio, a la realidad de lo que yo estoy indagando. ¿Dónde lo llevo a la realidad? Es aquí, en el marco teórico contextual. ¿Por qué en el marco teórico contextual? Recuerda que el nombre mismo nos dice a nosotros cómo proceder, cómo hacer, ¿sí? Los nombres están relacionados a lo que usted va a escribir. Cuando nosotros hablamos de contexto, hablamos de entorno, ¿cierto? De entorno. Ustedes mismos contextualizaron su tema de investigación. ¿Cómo lo contextualizaron cuando escribieron o determinaron su sesgo científico? ¿A quién van a indagar? ¿En qué periodo? ¿En qué colegio? ¿Qué alumnos? Ustedes establecieron su contexto de estudio. Ahora, ¿de qué trata este marco contextual? Claramente la explicación lo determina. Se plantean las características geográficas, históricas, educativas y sociales del contexto donde se aplica la investigación, relacionándolas de manera constante con las variables que se encuentran con el tema. ¿Sí? Aquí hay la relación de las variables con el contexto de estudio. De las variables con el contexto de estudio. No hablo del problema, sino de las variables. ¿Se dan cuenta? Son cosas diferentes. Pero primero se da a conocer en qué contexto yo estoy escribiendo, ¿sí? ¿Cómo yo doy a conocer el contexto en que estoy escribiendo? Sencillo. Genera un poco de historicidad del lugar que he determinado para hacer la investigación. Hablo un poco del colegio, ¿sí? El colegio, en qué año nació, con qué periodo, con qué decreto administrativo, ¿sí? En qué lugar se fundó, cuántas personas estuvieron al momento de fundar el colegio, quiénes fueron los que fundaron ese colegio, por qué el nombre, en qué año el colegio cambia el nombre. Recuerden esto, tengan ustedes presente lo siguiente, recuerden que con el gobierno de Rafael Correa, la mayor parte de las instituciones educativas cambiaron de nombre. Antes los colegios se llamaban colegios, ¿sí? Y así estaban en el acuerdo ministerial con el que nacieron. Pero ahora los colegios ya no se llaman colegios, se llaman unidad educativa y eso ya cambia el acuerdo ministerial actual. Entonces ustedes tienen que hablar de eso, de cómo nació el colegio, cuándo nació, en qué año, con qué acuerdo ministerial, cuántas personas o qué ofertaban en ese periodo, cuántos alumnos tenían y ahora en la actualidad. ¿Cómo se llama ahora el colegio? Ahora se llama unidad educativa tal, dónde queda ubicado, ¿sí? ¿Cuántas personas hay en el colegio? ¿Cuántos administrativos? ¿Cuántos personal educativo? ¿Sí? ¿Cuántos docentes? Perdón. ¿Cuántos estudiantes conforman el colegio? Y luego de establecer los contextos, simplemente estoy hablando de entorno y comparo un entorno con otro entorno, hago la relación entorno actual con variables, ¿sí? Entorno actual con variables, especificación de curso con variable. Yo estoy diciendo que mi variable es, qué sé yo, ¿cómo es que dijo Bisueta? No recuerdo el apellido, Bisueta, ¿cuál es su tema? Su variable independiente. Era sobre las competencias básicas, pero era relacionado con la universidad. Las competencias. Ahora sí, ¿cómo se encuentran las competencias? Según la teoría, las competencias básicas que debe tener el estudiante, ¿sí? Que ya las mencioné en la parte de arriba, ¿sí? Estas competencias, ¿cómo se ven desarrolladas en el colegio? ¿Sí? ¿En qué medidas se están desarrollando en el colegio? ¿Cuáles de ellas se vienen desarrollando? ¿Sí? Estas competencias, cómo han sido desarrolladas o cómo se vienen desarrollando. Y luego la variable dependiente, lo mismo, ¿sí?
cómo se viene desarrollando la institución educativa para ver el contexto, cómo se relaciona, cómo está de manera unida a las variables. Eso se escribe aquí en el marco contextual. Aquí en el marco contextual, este marco contextual es netamente parafraseado. ¿Sí? Es netamente parafraseado. ¿Por qué debo parafrasearlo? Porque ya tienes la teoría puesta pues en la parte de arriba. No vas a escribir de nuevo qué significa competencia, si ya tienes arriba qué son las competencias. ¿Sí? Ahora mira cómo están desarrolladas en las competencias en la institución y desarrolla y habla de ello. Es como que yo estuviera escribiendo el capítulo número 1 sin mencionar las causas del problema, sino más bien viendo, a ver, el problema hasta dónde ha llegado. ¿Sí? Hasta dónde ha llegado. Voy a hablar de competencias y digo, a ver, las competencias en la institución educativa han sido desarrolladas de esta manera, sin embargo, según la teoría de tal y tal, porque se entiende que las competencias nacen de una teoría, falta desarrollar la competencia tal que es imprescindible para tal cosa, ¿sí? Falta desarrollar la competencia tal que es imprescindible para hacerlo de acá. Entonces, ya no estoy hablando de un problema, estoy hablando de que la teoría, hasta dónde la puso en práctica la institución. Porque toda institución en algo puso en práctica sus variables. Yo no puedo decir que ninguna institución aplica TICs, no, aplican TICs en poco. Entonces, ¿hasta dónde aplicaron las TICs? Toda la institución tiene competencias, las aplica, ¿hasta dónde han desarrollado las competencias? ¿Y qué dice la teoría de lo que falta? ¿Sí? Eso es lo que yo debo mencionar. Hago una relación entre el contexto y mis variables. ¿Me ibas a decir algo, Joseph? Sí, o sea, era algo como lo que acabo de explicar. O sea, en sí es como que se puede comenzar hablando en general del contexto. Por ejemplo, en mi caso, que es sobre la universidad, en la misma universidad Guayaquil. Se comenzaría hablando de la universidad, luego yendo como que a facultad y terminar en el contexto específico que sería la carrera. Sí, pero eso de manera general, debes recordar que eso es para la parte de historicidad, ¿no es cierto? Tienes que hablar un poco de la universidad, que en qué año se creó, que en qué año crearon la facultad tal, en qué año crearon la carrera tal, ¿sí? En qué año, ¿sí? Cómo esta carrera, por ejemplo, tú tienes, si vas a hablar de la carrera de informática, cómo la carrera ha ido cambiando, porque la carrera de informática se llamó Ciencias de Educación, mención informática, luego pasó a licenciatura en Ciencias de la Educación, mención informática, y ahora se llama Pedagogía de las Ciencias Experimentales Informática. En todos esos periodos hay cambios de mallas, de mallas, de mallas, de mallas, de mallas. Finalmente está tu malla. Ahora, en base a lo que tú tienes, tienes que hacer la comparación del desarrollo de las competencias, cómo se han venido desarrollando, qué competencias tienes que ver que se han desarrollado en la carrera y qué competencias faltan desarrollarlas y cómo se podrían o qué es lo que se debió haber hecho. ¿Sí me doy a entender? Sí. Listo. Entonces, ahí termina lo que es el marco contextual, ¿sí? Llevo el contexto o lo junto con mis variables, ¿sí? Y recuerden que lo hago de manera parafraseada. Si yo quiero mencionar misión y visión del lugar, también lo puedo hacer, de la institución, del campo de estudio, lo puedo mencionar, y ahí sí me va a tocar de ley citarlo. Eso sí debo citarlo porque lógicamente no puedo parafrasear una misión y una visión. Luego, y finalmente, y con esto terminamos, hasta aquí llega el examen, viene el marco legal. También quiero que me presten mucha atención porque voy a decir que no es el marco legal para decir que es el marco legal. Primero, el marco legal no es toda la ley, ¿sí? Uy, ustedes buscan tesis, hay marcos legales que tienen 3 hojas de artículos que mencionan que primero la educación es gratuita, que es obligatoria, que es inexcusable, y mencionan que el gobierno tiene que dar educación. Eso tiene nada que ver con la investigación, nada que ver, sí, absolutamente nada que ver. El Estado no tiene nada que ver con lo que usted está indagando. El Estado ya está cumpliendo. Yo no tengo por qué mencionar que el Estado tiene la obligación de dar educación, porque el Estado lo está haciendo. Si usted está indagando en un colegio particular, el Estado lo está haciendo. ¿Sí? No tengo que mencionar los artículos que no tienen nada que ver con mi investigación. Yo tengo que mencionar, copiar textualmente. Aquí sí se copia textualmente, ¿sí? El artículo que yo voy a mencionar que guarda relación con el propósito. Escuche bien, con el propósito
propósito de mi investigación, no con mis variables, porque yo no me voy a encontrar ningún artículo que hable sobre, qué sé yo, bueno, competencias sí hay, pero por ejemplo decía el compañero, el metaverso educativo. Yo no me voy a encontrar con ningún artículo del metaverso educativo. Lo que sí me voy a encontrar con artículos que digan que dentro de los procesos educativos se tienen que aplicar las tecnologías, que dentro de los procesos educativos se tiene que aplicar estrategias para la enseñanza. Sí me voy a encontrar con artículos que digan dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, del reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, o dentro de la propia Constitución de la República, o de la reforma de la Constitución de la República, yo sí me voy a encontrar, con artículos que digan que el docente tiene que estar actualizándose y debe estar acorde a los diferentes cambios que hay en la educación. Eso sí me voy a encontrar. Entonces, esos artículos yo los copio textualmente y luego los comento. En los comentarios yo los llevo hacia mi problemática, hacia mi variable. Yo les voy a presentar en este momento una versión real de cómo se escribe esto. Voy a poner último, creo que se llama este archivo teórico terminado, listo. Para el marco legal hay ciertos pasos obligatorios que hay que cumplir. ¿Sí? Obligatorios para mencionar la ley y no hacer abuso de ella, ni tampoco, ojo, ni tampoco hacer plagio de ella. Entonces, para el primero, el marco legal no se cita, grábeselo en su cabeza, no se cita. ¿Por qué no se cita? Porque es una ley, ¿sí? Y aparte de que es una ley, usted no es abogado para citar esto. Simplemente usted debe copiarlo de manera textual, sin la explicación que lleva una cita. Denme un segundo. Creo que ya me pasé, ya les presento aquí está, muy bien. O sea, se presentaría como que, por ejemplo, artículo tal y el contenido. Se seguiría con el siguiente artículo, ¿no? O sea, no sería como un análisis. Sí se hace un análisis. A ver, mira. Primero, el marco legal, ¿sí? El marco legal se lo cita de manera textual. ¿De dónde vas a sacar? Mire, este artículo está sacado del artículo 347. Y mire, ojo con esto. Constitución de la República del Ecuador, año 2008, título, el nombre del título, capítulo, el nombre del capítulo, sección, el nombre de la sección y el artículo. Ahora, mire, será responsabilidad del Estado, 2 puntos. Ojo, mire, no pongo todo, lo que pongo es incorporar las nuevas tecnologías de información y comunicación. Yo pongo el artículo, pongo el inciso que me interesa incorporar las nuevas tecnologías y garantizar la participación activa de los estudiantes y familias y docentes de procesos educativos. Como este proyecto está hablando de las TAC, creo que sí, es de las TAC, ¿de qué es que habla este proyecto? Déjame ver. Del uso de tecnologías educativas para el proceso de aprendizaje en línea en tiempos de pandemia, ¿sí? Lo que se mencionaba en el contexto de estudio es algo imprescindible y aquí sí fue necesario, básico, esencial, mencionar que la institución no tenía, porque esto no fue hecho en el Huerta, que la institución, siendo fiscal, no tenía ningún laboratorio, incluso hasta para que los profesores se los estaba obligando a que ellos vayan a dar clases dentro de la institución educativa. Y no había dónde, porque no había ni siquiera internet. Entonces, en base a esa premisa, se puso, será responsabilidad del Estado, ¿sí? Incorporar tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas y sociales. Y nos saltamos al inciso 11, garantizar la participación activa de los estudiantes. Queríamos buscar artículos más que puedan apoyar la investigación. Encontramos más artículos en relación a la problemática objeto de estudio, porque repito, no es sobre las variables, es sobre la problemática que se está suscitando, ¿sí? Porque sobre las variables usted no va a encontrar
Ningún artículo que hable netamente de sus variables, eso se llama perder el tiempo, no lo va a encontrar, pero sí sobre la problemática que usted ya la tiene en su cabeza y está viendo que se está dando. Dentro de la misma ley, encontramos el artículo 385, pero ojo, es la misma ley, es la misma Constitución de la República, pero cambia de sección. Por cambiar de sección, yo tuve que volver a poner todo nuevamente esto. O sea, cuando le hablo de yo, significa que usted como estudiante tiene que hacerlo. Tiene que volver a poner nombre de la Constitución de la República, el título de la sección, y aquí cambió. Régimen del Buen Vivir, capítulo primero, sección Inclusión y Equidad, sección octava. Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. Cuando pasa de que yo voy a citar otro artículo de la misma ley, yo puedo hacer esto que usted ve que está aquí, o a su vez usted pone Constitución de la República del Ecuador. Ya no pone, perdón, Constitución de la República. Usted no pone nada de esto. Simplemente lo único que usted hace es poner sección octava. ¿Sí? Ciencia, tecnología, innovación. Pone su artículo, el sistema de educación de ciencia, generar, redactar y difundir los conocimientos. Y ojo, mire, aquí está la explicación. ¿Cómo relaciono estos artículos con mi tema? Todos estos artículos que están aquí citados, aquí está la explicación. ¿Por qué los he puesto? ¿Cuál es la razón de manera personal que los he escogido y por qué razón los he puesto como apoyo a mi proyecto de investigación? ¿Sí? Porque repito, sobre las variables no va a encontrar nada. Solo puede usted coger artículos en base a su problemática y asociarlos. Una vez que termine esto, si necesito seguir indagando, puedo hacerlo. Por ejemplo, mire, aquí cambiamos. Se cambió a Ley Orgánica de Educación Intercultural, nombre de la ley, título, nombre del título, nombre del capítulo y va el artículo, la sección J. Solo se necesitaba la sección J y la explicación. Pare de contar. ¿Cuántos artículos se tomaron para poder justificar este proyecto? 5. No nos tomamos 10 artículos. 5 artículos, y yo recuerdo haberle dicho a Albert, está mucho, ¿sí? Solo 5 artículos. Uno, el artículo 385, ahí hay uno. Menos, ¿ve? El 347, el inciso 11 y 8, ahí va, el 347 es 1, el 385 es 2, y el artículo 6. 3 artículos. Con 3 artículos se llevó adelante la investigación, bien fundamentada. ¿Dónde está el éxito? De poder, de poder utilizar esos artículos en la justificación que usted le dé a los mismos. Usted es el que lleva la justificación del artículo al problema. Usted es el que lleva la justificación del artículo a la base teórica de su problema. Porque recuerde, ningún artículo le va a decir a usted que va a hablar sobre su variable independiente. Ningún artículo va a hablar sobre su variable dependiente. Los artículos van a hablar en la ley sobre lo que es educación en un contexto general. Usted debe seleccionar los artículos más pertinentes en base a su problemática, ¿sí? En base a su problemática. Dime, Wendy. Entonces, bueno, yo voy a utilizar los artículos que respalden la investigación de la problemática que yo estoy resolviendo. Si yo cito, por ejemplo, 3 o 4 artículos, eso tengo que hacer el análisis al finalizar de haber expuesto todos. No, en base a, si esos 3 o 4 artículos salen de la misma ley, sí. Pero si salen de leyes diferentes, terminas de usar una ley, explicas, cambias de ley y explicas. ¿Sí? No es una explicación en base a todos porque vas a tener una mezcla de leyes. Una cosa es que tú hables de la Constitución de la República, otra cosa es que tú hables de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Entonces, si tú utilizas de la Constitución, eso también es básico, Wendy, gracias por la pregunta, que me intuye a ir a lo siguiente. Las leyes van por jerarquías, ¿sí? Se las va a exponer por jerarquías. Si usted va a buscar Constitución de la República y luego de manera coherente, porque esto es coherencia,
Sus fundamentaciones van a decir de dónde usted va a sacar artículos. Si su fundamentación es pedagógica, lógicamente, ¿dónde debe usted buscar información para poder fundamentar su tesis? En la Ley Orgánica de Educación Intercultural y en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Si su fundamentación es tecnológica, ciencia y tecnología, hay una sección dentro de la Constitución de la República que se llama sección, creo que 8, ciencia y tecnología. Aparte, hay una ley que se llama la Ley de Comunicaciones, y en la Ley de Comunicaciones habla de tecnologías y habla de tecnologías en educación. Le digo porque yo en otra tesis, creo que de este año o del año antepasado, buscamos artículos en base a eso y ahí de tecnologías en educación. Entonces, y si quiero netamente, como yo sé, y si quiero de manera general, la propia Constitución de la República está dividida por secciones, sección de educación, sección de tecnología, también la propia Constitución de la República. Ahora, yo tomé una amalgama de todo. Primero pongo Constitución de la República, luego hablo de educación, ley orgánica, luego de la ley orgánica de educación, si cité algo del reglamento, reglamento de la ley orgánica, y luego cualquier otra ley que yo haya puesto. ¿Sí? Hay personas que se van a los derechos, a lo que habla de derechos del menor, algo así. Puede usted utilizar eso, ¿sí? Otros utilizan lo de la UNESCO, que es de manera, de forma mundial. Puede usted utilizar eso, todo que jueguen conforme a su tema. Eso sí, cada vez que yo cambio de ley, después de ordenarla jerárquicamente, si yo paso de la Constitución a lo que dice UNESCO, una vez que cité a la Constitución, con el nombre de la ley, con el nombre de la sección, con el título de la sección, con todo ese apartado preliminar y pongo el artículo, lo que necesito del artículo, yo explico, ¿sí? Explico, lo relaciono con mi tema, luego hago el cambio, ¿sí? Pongo todo lo que quiera de esa ley y finalmente lo relaciono con mi tema y luego puedo cambiar. Puedes utilizar 2, 3, 4 artículos. Lo que sí es que no sea exagerado. Hay tesis que parecen tesis de abogados. Artículo, 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 son 3, 4 páginas de artículos y usted no sabe ni por qué puso tanto artículo, no se da ni a entender. No, tiene que todo darse a entender. Recuerde la coherencia lógica que existe dentro de la investigación. Listo, ahí sí pude. Sí, entonces si yo tomo, por ejemplo, 2 artículos de la Constitución, yo puedo hacer ahí mismo la explicación porque vienen de la misma, ¿De la misma ley? De la Constitución de la República. Ajá. Sí, y si cambio de sería, digamos que la UNESCO, lo citaría, perdón, lo pondría ahí y ahí resumiría ahí abajo mi explicación. Así, Exacto, ¿verdad? así es. Okay. Esa es la forma correcta, ¿sí? Siempre, Wendy, siempre relacionando con tu tema, siempre escribiendo por qué, cómo este artículo fundamenta tu investigación, por qué causal lo escogiste, siempre. En la explicación debe haber eso, por qué causal yo escogí este artículo, quizás porque este artículo está diciendo que el Estado es responsable y sin embargo lo que se puede visualizar en la institución educativa es que no se ha cumplido con las responsabilidades, ya que la Constitución cuenta con tantas computadoras y esto no abastece para el personal docente en el caso de la pandemia, o en el caso, perdón, de los estudiantes que ahora están en presencialidad y que se entiende que deberían tener todo lo necesario en educación a mano. En el caso de que tú quieras hacerlo así, en el caso de que tú hables de estrategias didácticas que el docente tiene que, o pedagógicas o tecnológicas, que el docente tiene que estar preparado. Si el artículo mismo dice que el docente, eso está dentro de la ley, que el docente tiene que capacitarse y que las instituciones educativas tienen que prestar sus contingentes para capacitar de manera continua a los docentes. Y entonces en mi problemática, en mis causas del problema, yo he mencionado que entre las causas del problema está el uso recurrente de una misma estrategia didáctica para poder enseñar, está el desconocimiento del docente de las nuevas tecnologías. Yo pongo ese artículo por una razón. El docente no se encuentra capacitado, entonces yo debo explicar después de ese artículo, imagínense que sea el único, que yo lo estoy poniendo por la razón de que si la institución debe prestar o crear cursos para capacitar al docente, tiene que ver la manera en que el docente pueda aprender, porque si no, ¿cómo él puede generar o aplicar las nuevas estrategias didácticas dentro del aula? ¿Cómo puede aplicar tecnología dentro del aula? Siempre debo tomar el artículo y llevarlo a mi contexto educativo. El artículo no puede morir como artículo como tal. No puede morir así, tácitamente. Si usted encuentra una tesis que ahí
ahí usted la está tomando y usted encuentra algo parecido a eso, ponga en su cabeza que así no debió ser. Que gracias a Dios se graduó el estudiante, quizás hay un error de nosotros los profesores, se nos pasó por alto, perdónenos, discúlpenos, pero hoy usted está aprendiendo que así no puede ser. Yo quiero que ustedes también entiendan algo, chicos. Lo que se les está enseñando no es para graduarse. Lo que se les está enseñando es en un contexto internacional. Así, coja usted una tesis que salga de la Universidad de Guayaquil, véala de otro lugar y usted va a entender que esto le va a servir para su tesis de maestría, si usted quiere seguir estudiando su maestría, si usted en algún momento va a ser doctor, es la base para ser un doctor, poder escribir de manera científica. Y si usted ha escrito artículos científicos, con mucha más razón, esos conocimientos pónganlos en marcha, pónganlos en marcha. No se les está enseñando solo para escribir la tesis en Facultad de Filosofía, sino fuera del contexto de Facultad de Filosofía, porque esto habla de la metodología de manera internacional, ¿sí? Nunca un artículo muere tácito, ni el abogado, que si es abogado, pone su artículo y no dice nada. El abogado, pura palabra después del artículo. Realmente nosotros que somos educadores, debemos llevarlo de la manera más básica, ese artículo, hacia la educación, hacia nuestras variables. Y ahí sí, finalice. No llene su tesis de artículos, no es recomendable. ¿Por qué? Porque usted se desgasta, Mire, yo le voy a decir algo sencillo y claro. Cuando usted sustente, nadie le va a preguntar sobre los artículos de ley. Usted se desgasta cuando empieza a buscar 1 y 2 y 3 y 10 artículos. Está perdiendo tiempo. Con que usted se ponga unos 3, máximo 5 artículos, suficiente. No se desgaste buscando información por algo que ni le van a preguntar ni le van a evaluar. Porque cuando usted revise la guía de cómo evalúan su proyecto de tesis, en ninguna parte está que le van a evaluar el marco legal. ¿Para qué me voy a matar buscando tanto? Con 3 artículos, pare de contar. Igual que el contexto de educación. El marco teórico contextual. Si usted revisa la guía, no hay nada que lo evalúe. Lo que sí es que el marco contextual le ayuda a usted a relacionarlo con la variable, porque en las preguntas del tribunal sí hay eso, ¿sí? El pedagógico, fuera de la fundamentación, está buscando eso. La variable, ¿cómo se relaciona con el tema, con la investigación, con el contexto? Y esa es una pregunta básica, esencial, dentro de un tribunal de sustentación. Recuerda que quien le habla por experiencia. Por algo yo soy gestora desde el año 2015. Ya son 7 años llevando el mismo cargo y estando en todo tribunal. Cuando llevamos la carrera presencial, cuando llevamos la carrera de manera virtual y cuando asumimos también la carrera de Ciencias de la Educación con sede en Durán, cuando llevamos todo lo que la carrera en algún momento cogió, todas las extensiones de informática. Les hablo por experiencia, no les hablo solo por lo que conozco de manera teórica, sino por experiencia. El pedagógico va a preguntar, ¿cómo relaciono la teoría con las variables? Te va a preguntar, esa fundamentación o ese concepto que tú dijiste, ¿no? De qué es lo que significa tu variable independiente, que lo dijiste y te lo va a anotar, tenlo por seguro que todo profesor de tribunal tiene una hoja y una pluma. Te lo va a anotar, tú vas a escuchar que tú vas a estar hablando y tú dices, ¿por qué profesor? Te vas hasta asustar. ¿Por qué profesor? Anota? Son las partes esenciales que quiere preguntar. Y una de esas preguntas será, ¿cómo relacionas tú tu contexto de estudio con tu variable independiente? ¿Cómo la relacionas? Si tú dices que tu variable independiente son, qué sé yo, las estrategias didácticas, ¿cómo esas estrategias están relacionadas con la institución educativa? Entonces ahí viene tu marco contextual. Lo que te está preguntando es el marco contextual, nada más, ¿sí? Entonces ahí tú tienes que decir, lo que sucede es que en las estrategias tecnológicas, estrategias didácticas educativas, existen tantas estrategias de las cuales
En la institución educativa solo se aplicaron tal, descuidando a tal estrategia que ayuda a que el estudiante pueda concebir de una mejor manera su aprendizaje. Entonces, ahí está la relación, contexto con variables, es por esa razón que... Y entonces tú empiezas y te vas nuevamente al problema, al profesor lo dejas como loco. Le respondiste la pregunta que pensó que nunca se la ibas a contestar. Y ahí, por eso es que ustedes tienen que tener cuidado cuando escriban y ser personas que vayan escribiendo y grabándose lo que escriben. No hay mejor cosa, chicos. No hay mejor cosa que uno mismo escribir su proyecto. No hay mejor cosa. Yo sé que hay muchos lugares y conozco de muchas personas que ofrecen el servicio de escribir la tesis, que ofrecen el servicio de hacerle su proyecto, ¿sí? Conozco también que lo hacen muy bien, pero también conozco de estudiantes que cuando llegan a la sustentación, claramente se ve que eso fue mandado a hacer. ¿Por qué? Porque no pueden responder cosas que usted mismo escribió. Cuando yo escribo algo, yo me grabo pues lo que escribo. Escríbanlo ustedes. Ténganse el tiempo, tómense el tiempo de escribir su propia investigación. Por lo mismo, ustedes están tomándose un ciclo antes de que estén en unidad de titulación, se están tomando el ciclo antes de repasar, de aprender y de escribir su anteproyecto para que cuando lleguen a la investigación ya tengan una base. No caigan en esos errores de mandar a hacer su proyecto porque ustedes se perjudican. Siempre hay el profesor de la cascarita, nunca lo olviden. El profesor de la cascarita es el que se da cuenta, esta investigación fue mandada a hacer. Entonces, en base a eso, escribamos nosotros el proyecto de tesis y finalmente, como recomendación final dentro de este marco teórico, porque aquí hemos finalizado, recuerden, no lo vayan a olvidar que están en la parte más sensible de la investigación. El capítulo 3, que se viene en el siguiente semestre, ya te doy paso, Joseph, es un capítulo solo parafraseado, ¿sí? Donde no va ni una sola cita. Se escribe parecido al capítulo número 1. No va ninguna cita. Se escribe desde la concepción del estudiante, desde la aplicación del estudiante. El capítulo número 3, si usted dice, yo voy a explicar el método experimental, simplemente usted debe responderse cómo lo aplico y escribir cómo lo va a aplicar, ni siquiera qué es. Este capítulo, usted cita y usted parafrasea en base a lo que cita, es el más sensible. Por eso siempre se le da a este capítulo para poder escribir. Cuando usted llegue al proyecto de tesis, usted se va a dar cuenta que su tutor en una semana le va a exigir el capítulo número 1. Hoy tuvo usted su primera cita, el tutor le va a revisar el tema, le va a revisar los anexos, le va a revisar todo cómo van a coordinar. Y le va a explicar el capítulo número 1. Y le va a decir, tienes una semana para traerme el capítulo número 1. A la siguiente semana, usted va a tener que presentarlo y le va a decir, esto está mal, esto corrígelo así, esto cámbialo así, y te va a decir, la siguiente semana me presentas la corrección, pero espérate, no te puedes ir, te voy a explicar los antecedentes de estudio. Te explica los antecedentes y en la segunda semana tú tienes capítulo número 1 terminado si lo hiciste bien y avanzaste tu primera semana de antecedentes. En esa segunda semana te va a revisar los antecedentes y te va a decir, esto está mal, esto lo vas a hacer así, pero espérate, te voy a explicar el marco teórico. Y te va a explicar, y ahí te va a decir, tienes 15 días. Cambió de una semana a 15 días. ¿Por qué? Porque todos los profesores sabemos que el marco teórico, sin contexto, solo el marco teórico como tal, el aspecto 2.2, es el aspecto más largo del proyecto de tesis. Es el aspecto más sensible del proyecto de tesis y es el aspecto donde más hay que leer dentro del proyecto de tesis. Ahí te van a dar 15 días para terminarlo. Y a los 15 días vas a volver y te van a hacer todas las correcciones y te van a dar una semana más. En sí, el marco teórico conceptual lleva 3 semanas de escritura. Va a depender de ti, de que tú lo puedas hacer bien. Tu profesor solo te lo va a leer. No te va a poder decir, ¿sabes qué? Te voy a ayudar pasándote sobre el plagio en el marco teórico. Si te quiere decir eso, tú dile no. ¿Por qué? Porque si te pasa el plagio o si tú, yo sé que no me he olvidado, ya te doy paso, pero solo déjame decir esto. Si tú cometes el error de pasar el antiplagio, tú te perjudicas. Tú debes saber que hay 2 tipos de antiplagio. Los antiplagios que no guardan repositorio y los que guardan repositorio.
Los que no guardan repositorio por lo general son antiplagios gratuitos, no son tan profundos, son básicos, los encuentras en la web. Tú te puedes pasar en ese antiplagio siempre y cuando tú verifiques que no guarda repositorio, ¿sí? Si guarda repositorio, no te pases el antiplagio, ni permitas que nadie, así te diga, yo tengo licencia gratuita, te puedo pasar, no lo permitas, por la razón de que una vez que te pasaron el antiplagio a tu marco teórico o a cualquier parte del proyecto de tesis, si guarda repositorio, tu proyecto subió a la nube. Si tu proyecto subió a la nube, cuando te pasen el URCUM, te van a encontrar 100% de plagio en lo que te revisaron. Y si tú dices, pero eso es mío, aquí están las evidencias, es mío. Ten claro que el reglamento de la universidad dice que el único que puede pasar el plagio a los proyectos de investigación de tesis es el tutor, y el reglamento lo dice, y será al final de la culminación del proyecto. No te lo puede pasar por capítulos. Te haces daño tú. Bajar del URCUM, solo del URCUM hablo, bajar del URCUM, la base que se encuentra grabada en Ecuador no se hace. La Universidad de Guayaquil no lo hace. ¿Sí? Y el profesor sabe claramente que no puede hacerlo y que nadie va a bajar de la nube esa base. Se lo hace netamente en el país de origen del URCUM, que creo que es Inglaterra, y se lo manda con cartas del rector. Sí, eso no va a ocurrir. Mire que le estoy diciendo, tuve yo como experiencia de gestora de titulación el semestre antepasado un estudiante cuyo suegro era profesor de titulación de la carrera de medicina. Por la esposa quererle hacer un bien, le dijo al papá, papá, pásele el antiplagio a mi esposo. Y el papá olvidó el reglamento. Le pasaron el antiplagio. Cuando el tutor le pasa la tesis, 100% plagio. ¿Quién iba a darle de baja? Ese profesor me llamó, que yo no le puedo dar de baja. Si usted, al final yo les voy a presentar todas las herramientas que usamos como profesores y como gestora para que ustedes se den cuenta que no les estoy mintiendo, ¿sí? Yo no puedo darle de baja, ni siquiera el profesor. Se mandó una carta a vicerrectorado y vicerrectorado contestó, imposible. Esto solo se lo hace a través del rector. Y para que el rector establezca una carta, tiene que haber consejo de todos los decanos, eso tiene un nombre, no recuerdo cómo se llama. Y sale la resolución y esto pasa por tal, pues nunca se le pudo dar de baja. Y lamentablemente ese estudiante no se pudo graduar porque tenía, para usted poder pasar a sustentación, tiene que tener máximo 10% de plagio, firmado por el tutor. Entonces, son cosas que usted debe conocer, que va a llegar, cuando llegue el marco teórico, usted va a tener esa ansiedad de que si lo he hecho bien, cuánto plagio tengo, va a tener esa ansiedad de querer saber. No cometa esos errores. Búsquese antiplagios que estén dentro de la base del internet, que no guarden repositorio si usted quiere pasarlo, y asegúrese de que eso sea así. Ahora sí, Joseph, dime. Era sobre o sea, porque indicó que las leyes tienen una jerarquía, ¿no? En tal caso, la primera, por obvia razón, sería la Constitución. Correcto. Después de esta, ¿sería la LOES o la LOEI? No, sí, en tu caso, Joseph, en tu caso, como estás dentro de universidad, LOES. LOEI tú no deberías consultar porque LOEI es para educación básica y media. Si tú sigues con querer investigar problemas dentro de la universidad, solo LOES. Y el reglamento de la LOES, que es la RLOES. Es que, por ejemplo, como mi tema es relacionado con nivelación directamente, de pronto topaba las bases como que de los colegios, como que partiendo desde ahí para llegar a la parte de la universidad. Bueno, podrías hacerlo, pero primero entonces cita, búscate la LOEI porque estás en el campo de la LOEI y después bajas a la LOES. Okay. ¿Sí? Dime, Eliana. Sí, más de una pregunta. Usted decía acerca de lo del plagio, ¿no? Eliana, no te escucho. Digamos,
Lo del plagio. Ya, ¿qué pasa con el plagio? Que ya yo llego para ya terminé mi tesis y todo, y la hago pasar y tiene un 25%, o sea, se sobresale. De ahí uno tiene que corregir, no dice que se suba a la nube, ahí de nuevo cómo estaría ahí. Mira, una vez que tú pasas el plagio, cuando ustedes vayan a unidad de titulación, ustedes se van a encontrar que hay dos fechas que se establece para terminar tesis. La fecha 1, la fecha de la carrera, y la fecha 2, la fecha del vicerrectorado. Nosotros siempre como carrera hacemos un calendario alterno. Les explico esto para poder contestar tu pregunta, ¿no? Hacemos un calendario alterno al del vicerrectorado. El calendario del vicerrectorado tiene un error y lo va a tener el siguiente semestre porque yo ya tuvimos ya una reunión con el departamento de titulación del vicerrectorado y se van a mantener igual, ¿sí? ¿Cuál es el error? Que mezclan todas las fechas. Ponen la fecha máxima de término de titulación, que es la semana 16, la mezclan 2 semanas antes, dicen que ya se puede hacer la revisión, o sea, puedes pasar a la fase 2, pero dicen, bueno, si 2 semanas antes lo termines, tienes hasta la semana 16 para terminar, o sea, en la semana 14, para los que terminaron la tesis, ya pueden pasar a revisión. Pero el vicerrectorado dice, por si acaso no haya terminado, queda hasta la 16. Entonces, ¿el estudiante en qué se confía? En la fecha máxima, ¿no es cierto? Si yo tengo hasta la 16, hasta la 16 llego. Nosotros hacemos calendario alterno separando las fechas, o sea, ponemos titulación hasta la semana 14 por una razón. En la semana 14 debiste terminar. Si te pasan el antiplagio y tú tienes el 25% de plagio, el profesor te puede dar la oportunidad de corregir y volverte a pasar el plagio. Por eso tienes la semana 15 y la semana 16, ¿sí? Para que en la 15 tú puedas corregir, te pasan el plagio, pasaste y ahora sí, vamos en la misma 15, entras a revisión, ¿sí? O sea, después que me marquen plagio, si yo termino en el calendario de la carrera, me pueden dar una oportunidad. Si no termino en el calendario de la carrera, no me van a dar ninguna oportunidad. Una sola revisión y finalizo. ¿Sí? Perfecto. Eso hemos hecho y eso lo hacemos no tanto para apresurar el trabajo del estudiante, más bien para ayudarlos, porque las fechas mezcladas y las fechas topes limitan a todos los profesores. La fecha tope es como quien dice, esta es la semana de examen y hoy día mismo usted pasa notas. Usted toma el examen y pasa notas. Entonces, el profesor llega a la semana 16, el estudiante tiene 15, 17, 18 de plagio. Sabe que él debe pasar la nota. Sabe que el sistema se va a cerrar y ¿qué es lo que le dice al estudiante? Ya no tienes oportunidad. Así te quedas, no aprobaste. Pero si tú terminas en la semana 15 o en la semana 14, el profesor no te puede decir eso. No ves que tienes tiempo. Entonces te puede dar una segunda oportunidad y se ha dado el caso, chicos, no les voy a mentir. Se ha dado el caso de que hay hasta una tercera oportunidad de revisión. Después de la principal viene una segunda y hasta una tercera de corrección. Cuando se les da cuando a ustedes se les revisa el plagio, se les da el folleto. Urcum te dice, ¡puc! Toma, en este PDF tú vas a encontrar la tesis original de tu estudiante y en el mismo PDF tú vas a encontrar de dónde plagió, de qué tesis copió. Esa es una comparación. Te mando un PDF donde dice, tesis de tu estudiante y al ladito, tesis de quién, del plagiado. Entonces te señala párrafo tal, sacado de tal, párrafo tal, sacado de tal. Y acá te pone. Entonces tú sabes dónde debes ir a corregir, que es lo mejor, ¿sí? Entonces sabes, este párrafo son mis párrafos de plagio. Voy y los corrijo. También Urcum, al hacerlo de esta manera, le enseña al profesor que hay cosas que ustedes no plagiaron. Por ejemplo, a mí nadie me ha preguntado si yo no cito la ley y me pasan la tesis antiplagio, cuando llegue a la ley, que es el marco legal o la base legal, me va a salir plagio. Yo no sé por qué no me han preguntado eso, pero ¿no les parece coherente a ustedes eso? Que si yo subo mi tesis y que va con artículos y todo, cuando me pasen el antiplagio me va a señalar plagio porque eso yo no lo he creado. Sí, es lógico, ¿no? Sin embargo, el profesor sabe que el marco legal es un copia y pega, porque el marco legal es un copia y pega. Lo único que usted, después de cada ley, usted genera su comentario. Eso no debería estar plagiado, pero cuando usted cite la ley tal, el artículo 32 de la tal lugar y que dice el artículo tal, eso usted lo copió textualmente. Eso se llama plagio.
Cuando el profesor mire eso y se dé cuenta de que usted lo sacó de la Constitución de la República, el profesor tiene la obligación de darle clic en el check y disminuirle ese plagio, porque eso está puesto como obligación de hacer dentro de la base legal. O sea, no es algo que usted se ha inventado, lo ha copiado porque usted ha querido, sino porque así tiene que hacer el marco legal. Entonces, eso también ayuda al profesor para darse cuenta de cuándo es algo plagio y cuándo no es plagio. Por lo general, también el antiplagio toma como plagio a todos los títulos de la tesis. Capítulo 1 y dice, capítulo 1 sacado de tal, 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 tal. Marco legal, el marco legal sacado de tal, tal, tal. Entonces el profesor cuando revisa eso dice, esto no es plagio. Clic, 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 y usted ve cómo va disminuyendo, 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 disminuyendo. Disminuyendo sus niveles de plagio. Le ayuda a ver el URCUM, qué es lo que de verdad usted ha copiado y qué es lo que usted no ha copiado. Bien, hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí el examen. Creo que el examen es el día viernes, ¿no? Este viernes. Pilas con ese examen. El examen es lógico. El examen es teórico. Si usted hizo su capítulo número 1, si usted ha avanzado su capítulo número 2 y usted ha prestado atención a la clase del capítulo número 2, usted va a hacer su examen en menos de 5 minutos. Pero si usted no lo ha hecho, si usted no ha prestado atención, usted va a encontrar que su examen se va a poner capcioso, se va a poner confuso, porque toda la teoría está puesta en ejemplos, en práctica. Entonces, pilas con ese examen. Dime, Eliana. Sí, entonces en el examen iría cuando se habló también sobre el parafraseo, es lo que también ha dicho. Todo, Eliana. Capítulo 1, toda la unidad número 1, toda la unidad número 2. Todo, ¿sí? Todo. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bien, chicos, hasta aquí nos quedamos. Recuerde que el día viernes tenemos examen a las 11 de la mañana. Trate de conectarse puntual, ¿sí? Trate de conectarse puntual. Solo tenemos 1 hora para hacer el examen. Conéctese puntual. ¿Hay alguien que recién haya ingresado y que no le haya puesto asistencia? Creo Yo, que Miss. no me puso la asistencia hoy día. A ver, apellidos, dígame. ¿El caballero qué apellido es? Ponce. Ponce. Deme un segundito, Ponce. Déjeme actualizar porque se me cierra, sí, se me cerró la asistencia. Deme un ratito. Miss, quería también hacerle una pregunta sobre esto de lo del capítulo que se está tomando. Una cosa, yo más o menos tengo parecido a lo que es lo del alfabetismo digital. Ya. Entonces, ¿eso se enfocaría más a lo que es en la LOI o...? El alfabetismo digital. Tendrías que buscar las causas. El problema es que hay estudiantes con alfabetismo digital. Bueno, ahí sí tendríamos que ver que las responsabilidades del Estado. Para mí, eso tiene que ver mucho con lo que es la Constitución de la República en la sección de educación, en la implementación de tecnologías educativas dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahí debería haber, porque no debería haber alfabetismo digital. Si se entiende que el Estado presta los contingentes y también no debería haber alfabetismo digital, también dentro de la sección de educación deberías buscarte también de una u otra manera las diferentes estrategias didácticas, otras estrategias metodológicas que aplica el docente, porque también hay alfabetismo digital cuando no se enseña estos procesos de uso de lo que es tecnologías. Entonces también deberías ver eso y también deberías ver dentro de la ley de ciencia, tecnología y educación, del apartado de ciencia, tecnología y educación, la parte, sí, así se llama ese apartado, ciencia, tecnología y educación. Tienes que ver la parte que habla también dentro de la misma Constitución de la República del uso de los recursos tecnológicos educativos, que también hay esa parte, uso de recursos tecnológicos y habla en la educación, no dice educativo, sino en la educación. Eso también te podría ayudar. Ok, pero una consulta, porque yo lo estaba enfocando más a lo que eran para los docentes que más para los estudiantes. Pero, ¿O hay que cambiarlo? a ver, en tu contexto, ¿quién es tu sesgo científico? Para los docentes. Entonces, solo docente. Ok.
Ya le puse a Ponce. Había una señorita que también Ok, dijo Miss, yo gracias. Miss. Listo, ok. Yo Miss, Ganchoso. Ganchoso, listo. Ruiz también. También. Ganchoso y Ruiz, ya. Ganchoso. Merino Miss también. Ya, a ver, Ruiz. Ganchoso, Merino, ya. ¿Alguien más? Vargas, Miss, no sé si me habrá puesto asistencia, ingresé tarde. Déjame ver, espérate. Déjame ver. Dame un segundo. Vargas. A ver. Sí tienes, Vargas. Listo, chicos. Nos vemos el día del examen. Nos vemos el viernes. Bendiciones. Cuídense. Buen día con todos. Buen día, Miss. Choes. Ya voy a ver a Choes. Choes me han puesto aquí también. Choes. Choes, si tiene asistencia, Choes. Listo, chicos. Buen día.